Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Alors aujourd'hui on est allé visiter la Comuna 13, un quartier emblématique de la transition de Medellín sur ces 20 dernières années. Alors en plus de vous rappeler quelques thématiques qu'on a vues dans les vidéos précédentes, on va vous montrer en quoi l'art urbain et le graffiti ont vraiment permis de repenser la ville. Alors, on en a déjà parlé dans les premières vidéos, mais pour comprendre l'histoire de la Comuna 13, il faut comprendre l'impact qu'ont eu les narcotrafiquants sur la ville de Medellín. Digamos, los narcotraficantes se convierten en microestados que manejan muchas de las formas de organización de la sociedad. Et la Comuna 13 était particulièrement touchée. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore un des quartiers les plus dangereux de la ville. La Comuna 13 es uno de los barrios que sufrieron muchísimo de lo que era la guerra en Colombia en sí misma. Que la llegada de grupos de milicias, por ejemplo, van a transformar el barrio precisamente en un nido de violencia. Que la Comuna 13 fue uno de los lugares más militarizados de América Latina. Tenía más o menos 2.000 soldados y policías custodiando solamente una comuna de Medellín. Entonces, de alguna manera, el diálogo dentro del barrio, dentro de la comuna, se convirtió en la violencia. Violencia por parte del Estado, violencia por parte de los grupos armados, violencia por parte y parte. Et en 2002, la violence atteint son sommet avec l'opération Orion. Una operación que marcó la historia para la comunidad. Muchas personas que no hacían parte del conflicto perdieron la vida. Pero entonces, a partir de esa operación Orión, vinieron cambios en la comuna. En effet, ce n'est qu'à ce moment-là que la Comuna a été démilitarisée et que l'État a mis en place un certain nombre de services. Todos los servicios que es de gas, energía y agua, que son los recursos para una persona o una familia, ya hoy en día los tienen. Anteriormente no se veían agua potable en todas las casas, hoy en día sí. Le quartier a aussi été reconnecté au reste de la ville via de nouveaux transports, notamment grâce au fameux escalier électrique. El proyecto como tal está enfocado a la movilidad para todas las personas que, como pueden ver, viven en callejones. Y ha ayudado mucho a esa población, pues porque antes tenían que subir un montón de escaleras con su mercado y las escaleras eléctricas les facilita mucho poder acceder a sus casas. Du coup, les habitants sont plus intégrés au reste de la ville. Ils ont par exemple plus d'opportunités de travail. Aujourd'hui, on est bien loin du quartier contrôlé par les narcotrafiquants. Et comme on l'avait mentionné dans nos vidéos précédentes sur l'infrastructure sociale ou sur celle de Valparaíso au Chili, le premier outil politique a été le street art. En los años 90, mediante el Estado utilizaba, digamos, sus formas más coercitivas para resolver los temas de seguridad, las comunidades respondían con sus formas más creativas y eso llevó a que se configuraran un montón de organizaciones culturales, de colectivos ciudadanos, de grupos de la sociedad civil que encontraron formas diferentes de resolver ese tipo de cosas. Una de las herramientas más interesantes que encontraron, por ejemplo, era la posibilidad de cruzar fronteras invisibles a través del arte. Logramos mejorar el paisajismo. Segundo, logramos hacer historia con las familias, reconocer esas historias, porque quien no conoce sus historias tiende a repetirlas. On est allé à la rencontre des artistes de la Comuna 13 pour qu'ils nous en disent un peu plus. Soy cofundador de un proyecto que se llama Grafitur en Comuna 13. Grafitur es una apuesta política, es una manera de, a través del arte urbano y el graffiti, contar nuestra historia. Ya que es un pilar fundamental como para la transformación de este entorno. Porque el graffiti es el primer impacto con el espacio público donde la gente tiene un mensaje. Digamos, el graffiti se va a convertir en una alternativa para los jóvenes de participar y Medellín se convierte en una gran galería de arte. Y logramos construir con arte unas alianzas muy fuertes para lograr llevar el desarrollo del territorio. El día de hoy vamos a ver que la Comuna 13 es un lugar vivo, es un lugar donde la gente sale a la calle, donde la gente se apropia de los lugares, donde la gente grafitea, donde la gente plantea opciones, donde hay escuelas de rap. Et aujourd'hui, l'art et le graffiti offrent une certaine durabilité économique à la Comuna 13. Los jóvenes han encontrado la forma de vivir del arte, que no solamente es una alternativa a la violencia, sino que también es una alternativa de poder vivir en esas formas. Personas locales no opten por violencia, sino por buscar otros caminos, y hace que los niños también vean esto y hace que ellos no opten también por drogas o cosas así, sino por el arte. Entonces, por eso es que también ves niños bailando, los que cantan, también dibujan. Entonces, ellos ven más posibilidades en todo esto. El graffiti deja de ser un pasatiempo, deja de ser lo que hace ese chico loco que no estudia, sino que pasa a ser
parte precisamente de una forma de vida. Con el Grafitur hemos logrado que esta comuna o este barrio fuera pasar de ser el más conflictivo de todo Colombia a ser ahorita el más visitado. El cambio no puede ser una cuestión de el simplemente invertir y de simplemente desarrollar y desarrollar y hacer, porque el cambio también tiene que ser sostenible. La Comuna 13 es un ejemplo. ¿Por qué? Porque atraen 11.000 touristes al mes. Et même si la transition de la Comuna 13 est très enthousiasmante, certaines limites sont en train de ressurgir. Par exemple, la Comuna 13, aujourd'hui, le niveau de violence est en train d'augmenter. On a vu que le niveau de violence avait été descendu ces dernières années. Et justement, est-ce que ça, c'est pas le symptôme qui montre que l'urbanisme social, il s'est essoufflé et qu'il doit être réinventé? La critique vise essentiellement à dire que ce genre d'initiative ne serait qu'une façade. Il y a des projets qui se font pour, par exemple, peindre les façades, mais pour juste donner une image de rénovation, que tout ça se passe bien, mais en gros, à l'intérieur de ces maisons, ou même la structure, elle fonctionne pas. Et n'oublions pas que le tourisme ne dynamise qu'une petite partie de la Comuna 13. Alors, comme d'habitude, même si ce projet tire dans le bon sens, il faut que la politique de la ville assure une certaine continuité. Voilà, on a vu en quoi la Comuna 13 est un exemple emblématique de la transition impressionnante de Medellín ces 15 dernières années. Et même si le travail n'est pas fini, on a vu quel pouvoir peut avoir le graffiti sur le changement de nos quartiers et de nos villes. L'exemple de la Comuna 13 est tellement connu que des dirigeants du monde entier viennent s'en inspirer. La alcaldesa de París estuvo visitando el año pasado y entonces hicieron unos intercambios donde estuvieron los grafiteros de París. Y también la idea es que algún día también vayamos unos grafiteros pues como a Francia. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez réagir dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à notre page Facebook, YouTube et Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur la transparence et sur la participation citoyenne. La bise de toute l'équipe!